Bueno, vamos a dar continuación. Vamos a seguir con la clasificación del Grupo Internacional de Pie Diabético y de ITSA. Entonces ellos nos dan una clasificación en la cual nos hablan de cuatro grupos y la O que nos habla de la presencia de osteomielitis. Entonces en el grupo uno se trata de los pacientes no infectados, son aquellos pacientes que no tienen síntomas ni signos clínicos locales ni sistémicos. Ya después hablan de la posibilidad de una herida infectada, el cual debe de presentar al menos dos de los siguientes, que son hinchazón o induración local, que es eritema mayor de 5 centímetros alrededor de la úlcera, sensibilidad o dolor local, aumento del calor local y descarga purulenta. Y que además pues no tenga ningún otro dato de respuesta inflamatoria, que algún otro dato que me pueda dar esta respuesta inflamatoria en ese sitio, por ejemplo el trauma, que no sea secundaria a gota, que no sea, no sea secundaria a una neuroartropatía aguda de Charcot, o una fractura, trombosis o estasis venosa, etc. También ya después de infección leve, todavía no hay manifestaciones sistémicas, es un poquito más de aumento de los mismos datos anteriores. Sin embargo, solamente está afectado la piel o el tejido subcutáneo, no hay tejidos más profundos y puede haber cualquier eritema que no rebase los 2 centímetros alrededor de la úlcera. Entonces es una infección leve. Una infección moderada nos está hablando entonces es cuando hay una infección sin manifestaciones clínicas, sistémicas todavía, y que va a hablarnos de una extensión un poquito más allá de los 2 centímetros, de alrededor del margen de la úlcera, o ya se ve involucramiento de tejidos más profundos, además de la piel. Ya se ven los tejidos subcutáneos afectados, por ejemplo, los tendones, los músculos, las articulaciones, los huesos. La afección 4, que es el grado de infección más grave, nos refieren que es cualquier infección del pie, pero que ya tenga manifestaciones sistémicas asociadas. Tengo una respuesta inflamatoria sistémica que como esto ya tiene mucho que a lo mejor ya no se emplea, sin embargo aquí todavía lo manifiestan, entonces tenemos los datos de respuesta inflamatoria, que es una temperatura, es fiebre o es hipotermia, es una frecuencia cardíaca acelerada, es una frecuencia respiratoria también aumentada, con la posibilidad de que tenga una disminución por hiperventilación de la presión arterial de dióxido de carbono, menor de 32 milímetros de mercurio a nivel del mar, y una cuenta con leucocitosis o leucopenia de la cuenta blanca de la biomatemática. Y también se puede ver un 10% de formas invaduras o en banda. Entonces, esto sería ya un caso de una infección grave. Recordar que el paciente diabético se caracteriza por enmascarar básicamente estos signos. Sin embargo, cuando están presentes, pues sí, obviamente nos están hablando de un proceso mucho más avanzado en estos pacientes. Eh, en el grado 3 o 4, que es cuando tenemos heridas profundas, heridas extensas, tenemos heridas que ya afectan tejidos más profundos y que ya tenemos síntomas sistémicos, es cuando se reconoce que puede existir o es el mayor riesgo de tener una osteomielitis. En heridas menos profundas, el riesgo de osteomielitis es mucho menor. Después nos hablan de los criterios de hospitalización y en los criterios de hospitalización nos dicen que se deben de hospitalizar las personas que tienen una infección grave en el pie o aquellas que tienen una infección moderada, pero que ya está compleja porque se asocia a ciertas condiciones como unas comorbilidades significativas. Entonces, los pacientes con este tipo de infecciones, ellos recomiendan que se hospitalicen. La hospitalización no siempre es bueno. Sabemos que la hospitalización es de alto costo. A veces no es necesario hospitalizarlos porque lo que vamos a ofrecer al paciente se lo podemos dar como forma externa. Entonces, a veces la utilización de la hospitalización, además de costosa, puede ser algo limitado, no le vamos a ofrecer más. También tiene los inconvenientes de las afecciones asociadas a la atención de la salud, los efectos adversos, otras situaciones que se pueden ver dentro de los hospitales y que constituyen riesgos e inconvenientes. Pero sin embargo, pues también hospitalizar puede ser útil, sobre todo porque a lo mejor es más fácil que lo vean ciertos especialistas, que lo vean más rápido, que le pueda tomar todas las muestras, que me las procesen, que ya de un día para otro las tenga.
puedo iniciarle un antibiótico por vía parenteral, sobre todo en casos graves, obviamente como ya dijimos, puedo administrar líquidos, hacer las correcciones metabólicas y cardiovasculares necesarias. Entonces sí tiene también sus convenientes. Habría que balancear entre si el paciente debe o no debe hospitalizarse, obviamente que entre menos grave vaya el paciente, menos necesidad tiene de hospitalizarse. También nos está hablando entonces, ellos nos clasifican cuando tengo hallazgos que sugieren una infección grave del pie diabético, es obviamente úlceras que están afectando tejidos más profundos, que están afectando la fascia, el tendón, músculo, articulación o hueso, ya son heridas profundas, la extensión que sea grande o que sea una progresión muy rápida, o sea, también un paciente que esté iniciando y que vemos que evoluciona rápido, es un paciente que más fácilmente se puede complicar. Entonces se tiene que pensar en esos momentos en internarlo. O cuando tenemos además datos puntuales como una inflamación severa, una induración, pues sí nos está hablando de otros tejidos que pueden estar afectados, colecciones, etcétera. Cuando tengo crepitación, que hay gas, hay bacterias que pueden estar disecando tejidos profundos, entonces es más peligroso. Bulas, que me está hablando de una necrosis que está apareciendo, también es importante. Entonces, todo esto, una decoloración, me habla de isquemia, me habla de otras situaciones que pueden poner en mayor riesgo al paciente. Y no hablemos más que de la necrosis o la gangrena, que ya nos habla también de alteraciones más graves. La presencia de petequias, que me habla ya también de problemas de coagulación, etcétera. Eh, Son signos locales que me van a decir que el paciente se debe de hospitalizar. Hay síntomas o causas también generales, en los cuales es un paciente que inicia rápido, que empeora rápido, que tiene signos sistémicos de inflamación, de reacción inflamatoria sistémica, o puede tener ya datos de bajo gasto con hipotensión, confusión, choque. Obviamente las pruebas de laboratorio muy alteradas, alteraciones fisiológicas importantes, que me habla de un mal funcionamiento renal o sanguíneo o metabólico. Entonces todos estos datos me tienen que obligar a que este paciente, a pensar que este paciente debe hospitalizarse. O un paciente que lo manejé inicialmente como externo, pero que después, y pese a una antibiótico-terapia aparentemente apropiada, pues se pone o empeora. Entonces también es un paciente que probablemente necesite terapia antimicrobiana intravenosa, que necesita a lo mejor una evaluación más profunda, algo quirúrgico, compensación de ciertos hallazgos metabólicos, etcétera. Entonces, todos estos factores sugieren que la hospitalización puede ser necesaria. Entonces, después también nos hablan de la correlación de los criterios clínicos de esta clasificación en conjunto con otras pruebas diagnósticas. Entonces, ellos nos hablan de qué tanta correlación hay entre la clínica de esto y la utilidad de reactantes de fase aguda principalmente, como la proteína C reactiva, la procalcitonina, la velocidad de cemento celular y la cuenta de, de glóbulos blancos. Sin embargo, la correlación han visto que es débil, que es baja. Ellos refieren este, que por ejemplo, la cuenta de glóbulos blancos, dicen que tiene poca correlación con la gravedad, que más de la mitad de los pacientes que tienen infección del pie diabético tienen una cuenta de leucocitos normal. Entonces, el hecho de que tenga la ausencia de leucocitos no significa que el paciente no tenga infección. Entonces, hay poca correlación. La velocidad de diseminación globular también a lo mejor es un poquito más útil. Se ha visto, por ejemplo, que nos puede ayudar a distinguir entre una úlcera infectada y una úlcera de pie diabético no infectada. Sin embargo, algunas situaciones como una anemia, la falla renal, nos pueden dar resultados no tan valorables. Y también, de acuerdo a la curva
de aceleración de la velocidad de cementación globular, si sabemos que empieza a acelerarse más o menos a los 7 días. Entonces, antes de esos 7 días, probablemente el paciente esté infectado, esa herida esté infectada, probablemente esté algo extensa, y nosotros no nos vamos a dar cuenta porque la velocidad de cementación globular todavía no se acelera. Entonces, una infección aguda puede estar normal y eso sería algo que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, cuando la tenemos muy acelerada, cuando se refiere que tenemos más de 70 milímetros por hora, es más frecuente que se pueda presentar una infección ósea. La procalcitonina también me ayuda a distinguir una úlcera de pie diabético infectada de una no infectada. Sin embargo, tiene poca correlación con la gravedad de la infección, a diferencia de la proteína C reactiva, que sí se ha visto cierta correlación con la gravedad de la infección. Entre más grave, más elevada la PCR, la procalcitonina no. Sin embargo, en la PCR también hace falta especificar cuáles son los puntos de corte. Entonces, también la utilidad de la procalcitonina y la PCR es que también aumentan más rápido que la velocidad de sedimentación globular, me ayudarían de forma más temprana a saber si ese pie está infectado o no está infectado, esa úlcera está infectada o no está infectada. Entonces, son dos pruebas que me pudieran a lo mejor ayudar. Entonces, ya valorando la proteína C reactiva y la procalcitonina, pudieran ser más útiles que la leucocitosis o la velocidad de sedimentación globular para estas infecciones. La combinación de todas estas no se ha visto que alguna sea más útil que la toma sola de una de ellas. También nos hablan que cuál es la correlación de esta clasificación con la temperatura de la piel o la microbiología. Uno pensaría que la microbiología cuantitativa, no solamente cualitativa, la que me va a decir tienes mayor cantidad de microorganismos, probablemente sea más útil. Sin embargo, si vemos la recomendación 4, pues ellos nos dicen que ni la determinación de la temperatura de la piel, del pie, ni la determinación de esta microbiología por método cuantitativo nos ha sido mejor que no hacerlo. Entonces, ellos sugieren no utilizarlos. Entonces, ellos se refieren a que cuando hay estudios de imágenes fotográficas y de termografía infrarroja que tiene muy poca correlación con un pie diabético infectado, entonces no me va a servir. Y también me refieren, algunos defienden la cantidad de bacterias en si tienes una cantidad de bacterias por gramo en el tejido, sí te va a ayudar, o sea, pues tienes muchas bacterias, entonces sí debe ser útil. Sin embargo, si no se acompaña de una histopatología, si no se acompaña de ese dato que me dice que si hay una inflamación, que hay una destrucción del tejido, una desvitalización del tejido, que hay una inflamación secundaria a la acción de estas bacterias, entonces es poco útil. Entonces ellos eso es lo que refieren a hacer cultivos de esas zonas y contra usar métodos de biología molecular tampoco se ha visto que haya datos convincentes. Entonces, y los estudios que se han hecho muchas veces no especifican exactamente si se usó o no se usó antes el antibiótico, resultados negativos pueden ser debido al antibiótico, etcétera. Entonces, estos estudios que se han hecho no son convincentes en cuanto a la metodología. Posteriormente refieren que en una persona con diabetes y sospecha de osteomielitis en el pie, ellos refieren si la radiografía simple y las pruebas de laboratorio eh, muestran hallazgos compatibles con osteomielitis y si se recomiendan no realizarlos para establecer el diagnóstico. Entonces, ellos refieren que si ya tengo los datos de osteomielitis con una radiografía, entonces, pues sería prácticamente inútil hacer otras pruebas más invasivas, ¿no? Más caras además. Sin embargo, refieren que si el diagnóstico de osteomielitis es dudoso después de las radiografías, entonces sí sería útil probablemente avanzar a estudios más costosos, que están menos al alcance, como son la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, la tomografía computarizada o la gamografía con leucocitos marcados, con o sin tecnesio. Entonces, digo, o sea, cuando te queda la duda,
aún con la radiografía, pues sí puede ser útil. Si ya la radiografía me está evidenciando que tengo una osteomielitis, pues sería de poca utilidad hacer más. Entonces, sin embargo, dicen que cuando necesito hacer la resonancia magnética, esta tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 80%. Ellos refieren que en un estudio retrospectivo de 32 casos de osteomielitis, confirmada ya histopatológicamente, cuando se comparó la resonancia magnética con la radiografía simple, decían que la resonancia magnética podía tener un valor añadido para guiar el tratamiento quirúrgico, es decir, me localiza más el proceso lítico del hueso, el lugar donde tengo pus en el hueso, el lugar desvitalizado, las áreas de hueso que tengo que retirar en un 65% más de las veces que la radiografía simple. Pues sí, finalmente la resonancia magnética tiene mayor resolución y en esto sí pudiera tener un poquito de mayor utilidad. Pero ya estamos hablando entonces de cuando es necesario intervenir y sí me ayudaría. Entonces, la resonancia pues sí me permite tener una visión general de la anatomía mejor que obviamente que una radiografía. Me puede deslocalizar más si se trata de tejido blando o de hueso. Eh, Sin embargo, cuando tengo un edema secundario a otras situaciones, puede ser confuso los datos de la resonancia magnética. Entonces puede ser útil para planificar la cirugía. Y bueno, eso sería lo mejor de la resonancia magnética. Los demás se pueden utilizar cuando tengo contraindicaciones para resonancia magnética y pues bueno, sin embargo, hace mucho tiempo la gamografía era prácticamente sinónimo de osteomielitis, veíamos las fases vasculares, las fases, los tejidos, las fases posteriores, etcétera. Sin embargo, pues sí, todavía tiene alguna utilidad, sobre todo cuando en pacientes con fiebre de delgada evolución que no encontramos poco, se antojaría, le pongo tecnecio marcado y va a ir a donde haya un sitio inflamatorio que probablemente sea la causa de un proceso infeccioso. Son ya algunas situaciones que se llegan a hacer y que pueden ayudar a veces. Entonces, también para saber si el tratamiento de la osteomielitis ha sido exitoso, los marcadores inflamatorios me pueden ayudar a saber si hay una mejoría. La radiografía, si no hay un avance, no se muestra una destrucción ósea, ya se ven signos de curación ósea, pues entonces es un dato valioso. Este, el SPECT, los leucocitos marcados con tecnecio también pueden ser más sensibles para demostrar la resolución de la infección. Es decir, si yo tengo un tejido inflamado y tengo tecnecio, que tengo un marcador marcado con tecnecio, que se va a dirigir a los sitios de inflamación, si al principio sí se localizaba en un lugar, pero con el paso del tiempo después ya no lo encuentro, pues sí me habla de una resolución, obviamente, de ese tejido inflamado. La última tendencia, sin embargo, eh, nos habla cuando las pruebas de diagnósticos remiten y sugieren una mejoría, pero que aunque tenga una mejoría de estas pruebas de diagnóstico, no puedo considerar todavía la curación completa, sino hasta que haya transcurrido por lo menos un año. O sea, la osteomielitis es una infección que el tratamiento es prolongado, que no hay tantas evidencias que me puedan decir que ya se curó, van a disminuir los marcadores de, de una inflamación aguda, voy a tener a lo mejor no una progresión radiológica, voy a tener la desaparición de evidencia de que existe un marco inflamatorio. Sin embargo, no puedo considerar a ese paciente curado hasta que no haya pasado por lo menos un año después de que finalice el tratamiento.